Hola a todos y bienvenidos a otra lección en video de PrepMir. En este video vamos a hablar sobre la anemia hemolítica, que es un tema que muchas veces se solicita para los test MIR y que seguramente nos vamos a encontrar a menudo en nuestra carrera clínica o quirúrgica. Así que sin más medida vamos a comenzar. El término hemólisis proviene del griego y de las palabras haima, que significa sangre, y lisis, que es disolución o separación. Es por tanto el proceso fisiológico que ocurre dentro de todo ser humano y esto ocurre en el bazo, en el hígado, en la médula ósea y es necesaria para renovar la población de eritrocitos cuya vida no pasa de los 120 días. Los valores normales para este proceso afectan al 1 y el 2% de la población de glóbulos rojos cada día. Más allá de estos valores, el proceso de hemólisis se toma patológico, provocando una anemia hemolítica de grado variable proporcionalmente al grado de hemólisis en sí. La anemia hemolítica, dependiendo de la cantidad de glóbulos rojos y no de la cantidad de los mismos, es una anemia normocítica. Bien, o sea, la anemia hemolítica, que depende de la cantidad de glóbulos rojos y no de la calidad, es normocítica. Como hemos dicho, la anemia hemolítica es una anemia normocítica, sin embargo, podemos subclasificarla aún más según el mecanismo de acción, si es perdurable o no, y la clasificación más utilizada es por el sitio, o sea, si la hemólisis, ocurre dentro del bazo, hablamos de una hemólisis extravascular y además de la destrucción fisiológica, que también es extravascular, podemos tener otras causas patológicas, las cuales se pueden encontrar en algunas alteraciones de la hemoglobina o químicas, también algunos componentes del glóbulo rojo. ¿Ok? Si la hemólisis ocurre dentro de los vasos sanguíneos, pues se denomina hemólisis intravascular. Este tipo de hemólisis puede tener causas químicas, térmicas o mecánicas. La clasificación por mecanismo es más útil para entender por qué tenemos hemólisis. ¿Ok? En la hemólisis intrínseca, o sea, la hemólisis que es intravascular, el proceso es causado por un defecto del glóbulo rojo. Generalmente estas anomalías son del tipo genético hereditario. Y en la hemólisis extrínseca o la extravascular, el proceso es causado por un mecanismo externo al glóbulo rojo que por lo tanto parece morfológicamente normal. Generalmente estos trastornos se adquieren durante la vida y tienen una frecuencia mucho mayor que las causas intrínsecas. La clasificación por duración, por otro lado, nos dirigirá a la prematura urgencia del tratamiento. Una anemia hemolítica aguda generalmente es intravascular y puede causar complicaciones más rápidamente ya que el cuerpo no tiene tiempo de adaptarse, por lo que puede hacer en el caso de una anemia hemolítica crónica. Partiendo por tanto del supuesto que, como acabamos de decir, las anemias hemolíticas intrínsecas son causadas por un defecto interno en los glóbulos rojos, tenemos también las anemias hemolíticas extrínsecas que son causadas por una descomposición anormal de los glóbulos rojos debido a factores externos. Podemos deducir fácilmente que a excepción de la hemoglobinuria paroxística nocturna, las anemias intrínsecas son todas hereditarias y a excepción de la A-beta lipoproteinemia, se adquieren todas las anomalías extrínsecas. Entre las causas de hemólisis intrínseca, pues encontramos los defectos de membrana de los glóbulos rojos, como la esferocitosis y la hemoglobinuria paroxística nocturna, los defectos del metabolismo celular, como la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o la deficiencia de piruvato quinasa. También nosotros tenemos los defectos de estructura de la hemoglobina, que son las llamadas hemoglobinopatías que incluyen las talasemias, la anemia de células falciformes, etc. Entre las causas de hemólisis extrínseca, pues encontramos la destrucción mecánica de los glóbulos rojos en vasos grandes, por ejemplo, debido a problemas con válvulas cardíacas protésicas.
También tenemos la destrucción mecánica de glóbulos rojos en pequeños vasos, como ocurre en el síndrome HELP. Eh, También tenemos ese ejemplo en una púrpura trombocitopénica idiopática y etcétera. Después de algunas reacciones autoinmunes, como en la anemia hemolítica autoinmune o la enfermedad de las aglutinas frías, eh, tendremos entonces algunas reacciones aloinmunes, que en su mayoría son asociadas con problemas de transfusión, como la incompatibilidad de ABO-RH, que ese es un ejemplo bastante común, y tenemos las reacciones secundarias a mala absorción, como la beta-lipoproteinemia. También los agentes infecciosos pueden causar una anemia hemolítica a través de una acción directa de las toxinas, como en la infección de Clostridium perfringens o Streptococcus alfa o beta hemolíticos. También meningococos por alguna invasión o una destrucción de glóbulos rojos. Y también tenemos un microorganismo que es el Plasmodium o la Bartonella, que ocurre esa destrucción de los glóbulos rojos. Y también a través de la producción de autoanticuerpos, por ejemplo, eh, en el virus de Epstein-Barr. Bueno, en este caso es de antígenos. También podemos clasificar las anemias por sitio, como ya hemos dicho. Las anemias hemolíticas intravasculares son las causadas por un aumento de la destrucción de glóbulos rojos dentro de los vasos sanguíneos. Las extravasculares por un aumento de la destrucción de glóbulos rojos por parte del sistema reticuloendotelial. Las manifestaciones sistémicas de las anemias hemolíticas son similares a la de las otras anemias, que incluyen palidez, fatiga, mareos y posible hipotensión. La piel aparece pálida y más fría de lo normal, y a menudo las mucosas también tienen un color pálido, y esta característica es visible sobre todo a nivel de la conjuntiva palpebral. Y también esto es a nivel del lecho unguial. También puede estar presente fiebre con escalofríos, generalmente la enfermedad de células falciformes. Eh, También puede aparecer disnea y dificultad para respirar en sus formas agudas más graves. Y el dolor torácico e infarto, siempre en las formas agudas más severas. En caso de anemia hemolítica, además de los síntomas de anemia, también se va a tener esplenomegalia o un agrandamiento del vaso debido al aumento de la función de destrucción de glóbulos rojos, con una alteración grave de su estructura tridimensional. También tendremos hemoglobinuria o una pérdida de hemoglobina con orina que se vuelve rojiza o de color cola más oscuro. También tenemos ictericia, que es una coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al aumento de la bilirrubina. Hemosiderosis, que eso dice que es una condición patológica que se caracteriza por la acumulación en tejidos y órganos de hemosiderina. Que la hemosiderina es un pigmento proteico que contiene hierro. También tenemos presencia de úlceras en los pies, historia de cálculos biliares pigmentados y en casos severos una crisis aplásica hemolítica. La anemia hemolítica es una anemia normocítica con un BCM entre 80 y 100 y los estudios de hierro suelen ser negativos. Sin embargo, la deficiencia de hierro se puede observar en la hemólisis intravascular y los reticulocitos normalmente aumentan en una condición que llamamos reticulocitosis. Sin embargo, el recuento puede ser normal en pacientes con una respuesta tardía en la médula ósea, una supresión o una enfermedad concomitante en la médula ósea. Y el siguiente paso es el perfil hepático, que va a mostrar los niveles elevados de LDH y bilirrubina y valores disminuidos de aptoglobina. Cualquier estudio de frotis de sangre periférica puede confirmar el diagnóstico con los hallazgos específicos, y el siguiente paso sería realizar una prueba o test de Coombs en una presencia de inestabilidad hemodinámica. Aunque no se puede usar una sola prueba para confirmar la hemólisis, el hallazgo de anemia en presencia de eritropoyesis o eritropoyesis acelerada, o sea, reticulocitosis, más evidencia de una destrucción de glóbulos rojos en estudios y en suero y o orina, pues es altamente sugestivo de una anemia hemolítica.
Si tenemos entonces una disminución de aptoglobina, ya que la hemoglobina liberada de los glóbulos rojos degradados se une a la aptoglobina y provoca una disminución de la aptoglobina libre circulante, también tenemos los niveles por debajo de 25 a 28 miligramos sobre decilitros, que son muy sensibles y específicos para la hemólisis. Y no es útil distinguir entre hemólisis intravascular y también la extravascular. También tenemos un aumento de la concentración de LDH, que es liberada por la lisis de los glóbulos rojos, y la LDH es un parámetro no específico que indica una mayor degradación celular. Es más prominente en la hemólisis intravascular y suele ser útil para diferenciar entre intravascular y extravascular como marcador de respuesta al tratamiento. Tenemos también un aumento de la concentración de la bilirrubina indirecta, que es causada por una mayor descomposición de la hemoglobina, cuyo hemo se cataboliza a bilirrubina indirecta. Lo más prominente es una hemólisis extravascular, a diferencia de la LDH, y puede usarse como un marcador temprano en respuesta al tratamiento. También tenemos unas anomalías en el frotis de sangre periférica. Por ejemplo, un aumento de los reticulocitos, esquizocitos, esferocitos, policromasia también. Anomalías de los análisis de orina también, como la hemoglobinuria, que ya lo hemos mencionado anteriormente, también la hemosiderinuria y urobilinógeno. Bueno, soy un poco malo con estas palabras. Y estos muestran hemoglobina libre o sus metabolitos. Existen algunas diferencias entre la presentación clínica de una hemólisis intravascular y extravascular, y esta la podemos encontrar resumidas en esta imagen. Significativas, por ejemplo, son las deficiencias de hierro y zinc que están presentes en la hemólisis intravascular o la presencia de ictericia solo en la extravascular. El frotis de sangre periférica se obtiene colocando una gota de sangre en un portaobjetos, sobre el que luego se extiende y se colorea con colorantes específicos que permiten su análisis al microscopio. Se suele utilizar como prueba de profundidad tras la detección de resultados anómalos en el hemograma. Y este es para evaluar los diferentes tipos de células sanguíneas y su apariencia. Por ejemplo, la presencia de esferocitos en el frotis de sangre periférica sugiere esferocitosis hereditaria o anemia hemolítica autoinmune. Los esferocitos son glóbulos rojos esféricos sin un área de palidez central y pueden ser un poco más pequeños que el tamaño promedio de un glóbulo rojo normal. También tienen una mayor fragilidad osmótica debido a la reducción de la distenibilidad asociada con la reducción del área superficial de la membrana en solución salina hipotónica. Los esquistocitos son glóbulos rojos literalmente dañados, lo que puede ocurrir en una anemia hemolítica microangiopática, incluida la coagulación intravascular diseminada también, la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome hemolítico urémico o urémico hemolítico y la hemólisis valvular. Hemoglobinuria. La hemoglobinuria se manifiesta por el característico color oscuro de la orina. Las personas con hemoglobinuria, debido a la hemólisis intravascular, tienden a presentar anemia asociada con orina oscura de color Coca-Cola. La afección es causada por una hemólisis intravascular excesiva, en la que se destruye una gran cantidad de glóbulos rojos, liberando así la hemoglobina libre en plasma. El exceso de hemoglobina es filtrado por los riñones, que lo excretan en la orina, dándole una orina de color púrpura, o sea, ese color. La presencia de hemoglobinuria es un marcador temprano y transitorio de hemólisis intravascular grave. La orina suele ser de color marrón más o menos y se produce principalmente en la hemólisis intravascular. Tenemos también la hemosiderinuria, que en la hemólisis intravascular la hemoglobina libre es filtrada por el glomérulo renal y parcialmente reabsorbida por las células del túbulo. Dentro de este último se almacena la hemosiderina y la posterior descamación fisiológica de estas células conduce
a la eliminación de la hemosiderina en la orina con presencia de hemosiderinuria. La hemosiderinuria, por otro lado, es un marcador tardío de hemólisis intravascular grave. La prueba de Coombs evalúa la presencia de anticuerpos capaces de atacar y destruir a los glóbulos rojos, y también se le denomina incorrectamente prueba de antiglobulina. Se trata de un reactivo especial a las muestras de sangre o suero de los pacientes, que es el reactivo de Coombs, que contiene globulinas antihumanas, que se detectan y se adhieren con dos sitios de unión a proteínas inmunitarias que median la hemólisis, es decir, anticuerpos como IgG y el complemento. Si estas proteínas descubren la superficie de los glóbulos rojos cuando se agregan al suero, el AHG, que es la antiproteína, hará que más glóbulos rojos se unan en un proceso llamado aglutinación. Si no hay tales proteínas presentes, pues entonces los AHG no se van a unir a nada. La aglutinación de glóbulos rojos se considera el resultado positivo, mientras que la ausencia de aglutinación es negativo. La prueba de Coombs directa detecta anticuerpos que se adhieren directamente a la superficie de los glóbulos rojos. La prueba de Coombs indirecta detecta anticuerpos séricos que no están unidos a los glóbulos rojos. Entonces tenemos la prueba de Coombs directa, ¿por qué se hace? Entonces, esta se hace porque se basa en la detección de anticuerpos y de proteínas de complemento en la superficie de glóbulos rojos. ¿Y cómo se hace? Bueno, la muestra de sangre del paciente se purifica para que solo queden glóbulos rojos. Luego se agrega el suero de Coombs y los AHG que se unen a los anticuerpos del paciente y o al complemento ya presente. El resultado positivo indica que los glóbulos rojos del paciente están cubiertos de autoanticuerpos. El resultado negativo dice que sugiere hemólisis no mediada por anticuerpos. Entonces, ¿para quién es? Para cualquier paciente con signos de hemólisis. Tenemos la prueba de Coombs indirecta, y esta se basa en la detección de anticuerpos anti-RBC en el suero, receptores de transfusiones, pacientes con enfermedad hemolítica del feto y recién nacido, mujeres embarazadas en riesgo de desarrollar anticuerpos que causan HDFN y hemólisis no mediada por anticuerpos. ¿Cómo se hace? Pues la muestra de sangre del paciente se purifica para que solo quede suero, que luego se incuba con glóbulos rojos de prueba. El resultado positivo indica la presencia de anticuerpos anti-RBC que circulan libremente y que por lo tanto pueden ser responsables de algunas reacciones transfusionales. Y el resultado negativo sugiere una hemólisis no mediada por anticuerpos. Entonces, ¿para quién es? Para cualquier paciente que requiera pruebas previas a transfusión. Por ejemplo, tipo de sangre. Pacientes con sospecha de alguna reacción transfusional, recién nacidos con signos de hemólisis y detección de madres RH negativas para determinar si está indicada la inmunoglobulina anti-D. Entonces, ¿para quién es? Cualquier paciente que requiera pruebas previas a transfusión, por ejemplo, el tipo de sangre. Pacientes con sospecha de reacciones transfusionales. Recién nacidos con signos de hemólisis. O sea, básicamente lo mismo. ¿Cuándo hacer el test de Coombs? Ok, el indirecto, aquí están las opciones. El directo, aquí está, que es solamente una, que es cualquier paciente con signos de hemólisis. La primera patología de la que vamos a hablar es la hemoglobinuria paroxística nocturna, también llamada síndrome de Marshall-Michelli, que esta es una patología adquirida bastante rara que se caracteriza principalmente por unos episodios de hemólisis intravascular y hemoglobinuria que ocurren principalmente por la noche, aunque no exclusivamente la noche. Entonces, como acabamos de decir, esta patología se caracteriza por episodios de hemólisis intravascular y hemoglobinuria, y esto ocurre debido a un defecto adquirido en las membranas de los eritrocitos, que hace que una población de glóbulos rojos sea particularmente sensible a la acción lítica del complemento. Este defecto secundario es secundario a una mutación adquirida en el gen pica, que es situado en el cromosoma X,
gen PIGA. ¿Ok? A nivel epidemiológico, no hay una gran disparidad entre hombres y mujeres, pero hay un pico entre 20 y 40 años de edad, que es una enfermedad que se encuentra en interacción clínica rara vez. Y consideramos que estos pacientes que la pueden tener o son muy jóvenes o son muy ancianos, básicamente. El test de Coombs, en este caso, obviamente será negativo y lo necesitamos para diferenciar esta patología de las anemias hemolíticas autoinmunes. Entonces tenemos las pruebas de diagnóstico que en este caso para la presentación clínica que acabamos de describir es potencialmente suficiente, pero además puede ser confirmada por algunas pruebas diagnósticas que se basan en establecer la sensibilidad de los glóbulos rojos con respecto al complemento. La prueba de hemólisis ácida o prueba de Hahn o la prueba de sacarosa también se basan en la activación del complemento a través de la acidificación del suero o soluciones con una alta concentración de sacarosa. Sin embargo, actualmente se encuentran en desuso. También tenemos en este caso la citometría de flujo, que es el estándar actual, o sea, es el gold estándar actual y se utiliza para determinar la ausencia de proteínas de superficie específica de glóbulos rojos o glóbulos blancos. Con respecto al tratamiento, la enfermedad es crónica, tiene una supervivencia media de 10 años, debido principalmente a las complicaciones trombóticas e infecciosas e hipoplasia de la médula ósea. A excepción del trasplante de médula ósea, no existen curas sino paliativos para la anemia y ese trasplante aún se está evaluando en estos pacientes debido a la gran deficiencia y la gran diferencia del beneficio y el riesgo que implica. El principal fármaco que tenemos disponible es el eculizumab y este fármaco es un anticuerpo monoclonal. Este se une a CD5 del complemento y actúa como inhibidor terminal del complemento. Este se administra a todos los pacientes que requieren tratamiento. El eculizumab reduce los requerimientos transfusionales y reduce el riesgo del tromboembolismo, mejora los síntomas y la calidad de vida. Sin embargo, el eculizumab aumenta el riesgo de infección por Neisseria meningitidis, por lo que en este caso los pacientes deben recibir la vacuna antimeningocócica al menos 14 días antes de comenzar la terapia. Como siempre, un grupo de reglas mnemotécnicas que pueden ser útiles para recordar las principales características que nos hacen sospechar de esta hemoglobinuria paroxística nocturna, que es catch, como atrapar en inglés. Esta es C, que es citopenia, A, anemia aplásica, T, trombocitosis, C, bueno, esa C es por el Coombs, porque hemólisis no es. Hemólisis con prueba de Coombs negativa y la H es hemoglobinuria. Las enzimopatías, por su parte, son una nueva macrofamilia que vamos a analizar y que incluye las anemias hemolíticas secundarias a la disminución de la actividad de una de las enzimas esenciales para el metabolismo de la glucosa eritrocitaria. Son un tanto enfermedades hereditarias en las que, como consecuencia de una mutación genética, esta enzima específica se sintetiza en forma estructuralmente modificada y por tanto inactiva o no se sintetiza parcial o totalmente. Las formas más comunes que vamos a analizar están causadas principalmente por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o piruvatoquinasa. Esto se debe que durante el desarrollo del glóbulo rojo, este pierde muchas de las vías bioquímicas fundamentales que están presentes en las células nucleadas, que esto mantiene prácticamente solo activa la glucólisis anaeróbica y el ciclo de la glucosa 6-fosfato, por lo que la ausencia de una de estas dos enzimas va a impactar profundamente en la célula. Con respecto a la epidemiología y etiología, pues epidemiológicamente hay diferencias. La deficiencia de PK o piruvatoquinasa es un defecto enzimático hereditario autosómico recesivo.
afecta a hombres y mujeres por igual y ocurre solamente en homocigotos, causando una reducción mínima del 75% de la actividad enzimática. La deficiencia de G6PD tiene una transmisión hereditaria ligada al sexo, o sea, cromosoma X, y esto hace que provoque una condición de hemicigosis en el macho y una heterocigosidad en la hembra, y esto quiere decir que los machos son más afectados, mientras que las hembras son mayoritariamente portadoras del gen defectuoso. Este efecto es por tanto más frecuentemente en varones y está muy extendido en poblaciones originarias de la cuenca mediterránea como italianos, griegos, árabes, etc. Y también está muy distribuido en Asia. La distribución geográfica es similar a la de la talasemia y la anemia de células falciformes, ya que este defecto enzimático provoca a muchos glóbulos rojos a una posición de ventaja selectiva sobre el Plasmodium responsable de la malaria. La presentación clínica de estas enfermedades es similar pero ligeramente más severa a la deficiencia de piruvato quinasa, manifestándose de hecho con una ictericia neonatal severa o en cualquier caso con anemia e ictericia presentes desde la infancia. La presentación clínica en esta ocasión coincide con la de las anemias hemolíticas crónicas con una marcada esplenomegalia. En la deficiencia de G6PD, la ictericia neonatal siempre está presente, pero también puede causar crisis hemolíticas agudas secundarias a la ingesta de medicamentos, es decir, ácido acetilsalicílico, levofloxacino también, paracetamol, o algunas infecciones o alimentos, que por ejemplo puede ser la patología comúnmente llamada favismo. También hay algunas complicaciones, que las complicaciones comunes incluyen litiasis biliar, rara vez cambios óseos asociados con hiperplasia de la médula ósea y a los análisis de sangre la presentación clínica de la deficiencia de piruvato quinasa es la de una anemia normocítica normocrónica de gravedad variable y rara vez empeora, ya que siempre están presentes la reticulocitosis y el aumento de la bilirrubina. Por eso no rara vez empeora. Si hablamos del déficit de G6PD, pues la presentación es la misma, pero suele haber una crisis hemolítica aguda que es dada por factores que pueden exacerbar. Para ambas patologías, la prueba de Cooper es negativa y el diagnóstico se realiza evaluando la propia enzima o calculando la tasa de oxidación de NADH y NAD para la piruvato quinasa o con un ensayo cuantitativo para G6PD. No existe, ojo, una terapia específica, solo atención de apoyo. Es decir, ácido fólico, transfusiones recurrentes, esplenectomía. Y con respecto a la G6PD, eviten medicamentos o situaciones que pueden desencadenar desencadenantes. Ahora vamos a hablar sobre las hemoglobinopatías, que es una macrofamilia que incluye tanto a las hemoglobinopatías estructurales como las talasemias. Y para simplificar todo en esta lección, llamaremos solo a las estructurales hemoglobinopatías y de las talasemias nos ocuparemos más adelante. Gracias, señor. Las hemoglobinopatías son anemias hemolíticas hereditarias caracterizadas bien por la síntesis de hemoglobina con una estructura anormal, que estas son las denominadas hemoglobinopatías estructurales. También puede ser por la disminución de la síntesis de cadenas de globina, que estas sí son denominadas talasemias, que por eso lo pusimos aparte. Muchas variantes anormales de hemoglobina se describen en la literatura, pero la enfermedad se desarrolla solo en algunos casos. Hay tres tipos de formas fisiológicas de hemoglobina, que es la HbA, que es típica en adultos, la HbA2, que esta está presente al 2%, todos los adultos, y la HbF, que es la forma fetal de la hemoglobina.
Este tipo de enfermedad hereditaria es autosómica con dominancia parcial, está causada por una mutación puntual en la estructura primaria y una mutación de cambio de marco para un cruce desigual. Las diferentes hemoglobinas que diferenciamos en base a la movilidad electroforética están marcadas con letras del alfabeto según el orden de descubrimiento, A, B y C, y la única excepción es la hemoglobina S, que es la que causa la anemia falciforme, que en inglés se llama enfermedad de células falciformes, pero bueno, llamado en inglés. Algunas hemoglobinopatías son estructuralmente diferentes, pero las que tienen la misma movilidad electroforética, pues estas reciben el nombre de las ciudades o pueblos en los que se descubrieron, es decir, hemoglobina S de Memphis y hemoglobina C de Harlem. Sí, era un poquito extraño. La primera y más famosa alteración de la hemoglobina es la que genera la hemoglobina S, que en condiciones de hipooxigenación, pues polimeriza y deforma los glóbulos rojos dándoles características en forma de hoz. La hemoglobina S se diferencia de la hemoglobina A por la sustitución del ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta. Sin embargo, no siempre se da una forma patológica. Si la hemoglobina S es heterocigota con una variante normal, pues entonces vamos a tener un portador sano. Si es heterocigota con una variante de beta-globina, pues tendremos formas particulares como la falciforme beta-talasemia o la enfermedad HBSC. Y si en cambio la hemoglobina S es homocigota, para la mutación de células falciformes, pues vamos a tener una anemia falciforme completa. Entonces, la hemoglobina S está presente con una ventaja selectiva sobre los homocigotos y es derivada de una mayor resistencia al parásito de la malaria, alcanzando una frecuencia de hasta el 40% en poblaciones expuestas a la malaria endémica, por lo que está muy extendida en el Mediterráneo. La presentación clínica varía desde casos asintomáticos hasta casos más graves, ¿no? Y esta comienza a aparecer después de los primeros 6 meses de vida, y es decir, esto es después de que finaliza el efecto protector de la hemoglobina fetal. Sí, nos protegía. La anemia de células falciformes es la manifestación clínica de la condición homocigota de la mutación de la hemoglobina S. Estas células falciformes son frágiles, se rompen fácilmente, causan anemia y debido a que son rígidas tienen una dificultad para moverse a través de los capilares, bloqueando el flujo de sangre y reduciendo el suministro de oxígeno a los tejidos en las áreas donde los capilares ya están bloqueados, y esto causa dolor y con el tiempo daño al bazo, riñones, cerebro, huesos y otros órganos. Las personas con anemia de células falciformes siempre tienen algún grado de anemia, generalmente es severa y causa cansancio, debilidad y palidez. Y bueno, tenemos los fenómenos oclusivos de Florero, que estas crisis dolorosas se deben al cambio de una oclusión vascular aguda causada por la forma de estas células. Estas crisis pueden ocurrir en varios lugares, a menudo en las extremidades, pero no siempre. Y bueno, como una frecuencia muy variable también pueden ocurrir. Los desencadenantes son de los más diversos, como una hipoxia, estrés emocional, enfermedades del aparato respiratorio, infecciones, deshidratación, cualquier cosa que estrese nuestro organismo, básicamente. Infecciones. Las infecciones son la causa de alta mortalidad infantil. Esta susceptibilidad es causada por la atrofia progresiva del vaso y es causada por el daño a la microcirculación esplénica, en la que se estancan básicamente las células falciformes. También hay condiciones crónicas, los fenómenos vasooclusivos que provocan lesiones neurológicas como osteomielitis, patologías retinianas y cardíacas. El pulmón, que es el órgano más frecuentemente afectado, con alteraciones en la perfusión y difusión, pues probablemente por daño endotelial. En el hemograma vamos a encontrar simplemente una anemia hemolítica normocítica normocrónica con posibles exacerbaciones durante las crisis.
los reticulocitos aumentan y en las pruebas de diagnóstico hay varias pruebas diagnósticas y estas incluyen la prueba de la hoz que se induce a un estado de hipoxia en el glóbulo rojo. También está la electroforesis de hemoglobina, que esa es la más usada. También un haloenfrotis en sangre periférica, donde podemos encontrar las células falciformes, cuerpos de Howell-Jolly y cuerpos de Heinz, y es posible detectar esta patología con un tamizaje prenatal que se basa en el análisis de las hemoglobinas fetales obtenidas por amniocentesis. También el tratamiento, desafortunadamente no existe una terapia específica capaz de mejorar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Las crisis dolorosas deben tratarse de inmediato con líquidos, oxígeno intermitente y analgésicos. Y la exsanguínea transfusión parcial, que es cada 3 a 6 semanas, pone fin a la crisis o previene nuevos ataques cardíacos. Tenemos ahora la heterocigosis, que la condición de heterocigosidad también se denomina rasgo de células falciformes y estas se presentan con un paciente asintomático sin signos de hemólisis. Protege contra la malaria ya que el plasmodium sobrevive menos dentro de la hemoglobina S, pero la supervivencia de los eritrocitos es normal porque el porcentaje de hemoglobina S no es suficiente para desencadenar las reacciones. La prueba de Oz y la prueba de solubilidad de hemoglobina son positivas. Y bueno, aquí en la hemoglobina S y D, pues tenemos una anemia leve sin complicaciones típica de la India y también se llama Punjab. Entonces ahora tenemos el heterocigoto de hemoglobina S y beta talasemia. Y digamos que tenemos dos condiciones. Tenemos el gen de la beta-talasemia, eh, que esto presenta un cuadro clínico que puede ser indistinguible del de la forma homocigota. Y el gen de la talasemia B, que es un gen beta que conduce a una forma leve. Y el cuadro clínico resultante es una forma leve de anemia de células falciformes. Entonces, la heterocigosidad de hemoglobina S y C, pues el gen C prevalece en las poblaciones de África Occidental y el cuadro es similar a la de hemoglobina S homocigota, aunque es una entidad más leve también. Ahora sí, vamos con las talasemias, que son un grupo de anemias hereditarias que están caracterizadas por la producción reducida o abolida de una o más cadenas peptídicas que constituyen la proporción de globina en la hemoglobina. Las talasemias son enfermedades causadas por una anomalía, es decir, una deleción total o parcial de uno de los o más genes que codifican a las cadenas peptídicas de la globina. Son cadenas que no se producen total o parcialmente. Tenemos entonces los genes que codifican las talasenas, las cadenas alfa, perdón, que esto es alfa talasemia. Y tenemos una relación aquí con el cromosoma base con el cromosoma 16. También tenemos una relación de la beta talasemia que es el cromosoma 11. Y el número de los alelos afectados está directamente relacionado con la gravedad de la enfermedad, ya sea menor, intermedio o mayor. Muchas formas de la alfa talasemia y algunos tipos raros de beta o alfa beta talasemia dependen de la deleción total o parcial de los genes correspondientes. La mayoría de los casos de la beta talasemia dependen de las alteraciones puntuales que condicionan la formación de cadenas de globina, haciéndolas altamente inestables, y esto hace que se destruyan inmediatamente después de formarse. Las presentaciones clínicas de la alfa-talasemia son extremadamente variables, desde pacientes totalmente asintomáticos hasta la hidropesia fetal, que esto no es compatible con la vida. En la beta-talasemia, los fenotipos clínicos se clasifican básicamente en tres grupos según el grado en que se altera la producción de la beta-globina. Tenemos el menor, intermedio, grandes ligas y una forma de puente con anemia de células falciformes, básicamente. La alfa-talasemia.
Los pacientes a los que le falta un solo alelo son clínicamente normales y se denominan portadores sanos. Los pacientes heterocigotos que tienen defectos en dos de cuatro genes tienden a desarrollar una anemia microcítica de leve a moderada, pero sin síntomas clínicos. Estos pacientes tienen el rasgo de talasemia alfa. Los pacientes que presentan defectos en los 3 o 4 genes tienen un deterioro grave en la producción de cadenas alfa con síntomas caracterizados por ictericia, anemia, y esta anemia es al nacer, la ictericia también, con una anemia hemolítica crónica que es dependiente de transfusiones. También una hemocromatosis secundaria y hepatoesplenomegalia. Los defectos en los 4 genes a través de los dos alelos alfa, pues representan una condición letal y ya esta condición letal está en el útero, ya que la hemoglobina que carece de cadenas alfa es incapaz de transportar oxígeno. Ahora vamos con la beta-talasemia, que la beta-talasemia menor pues ocurre en pacientes que son heterocigotos y generalmente son pacientes asintomáticos con una anemia microcítica de leve a moderada. La beta-talasemia intermedia es causada por la herencia de dos alelos de beta-talasemia. La beta-talasemia también tiene una especie de cuadro clínico variable a medio camino entre los dos. También la talasemia beta mayor o anemia de Coley. Este ocurre en pacientes que son homocigotos o heterocigotos compuestos graves. Estos pacientes desarrollan anemia severa e hiperactividad de la médula ósea, manifestándose segundo año de vida, y estos tienen síntomas de una anemia severa, una hemocromatosis secundaria, hepatoesplenomegalia, retraso del crecimiento, deformaciones óseas también y crisis aplásicas transitorias. El test de Coombs también es negativo y los análisis de sangre muestran el cuadro habitual de una anemia microcítica hipocrómica con una perbilirrubinemia, una disminución de aptoglobina y también un aumento de los reticulocitos, o sea, reticulocitosis. El frotis de sangre periférica puede mostrar células objetivo, esferocitos, también puede mostrar dacriocitos, anisopoliquistosis, esto se ve en la talasemia mayor, también los cuerpos de inclusión Howell-Jolly, pero la prueba principal es la detección de HBS anormales con electroforesis. En las formas directamente relevantes, excluyendo así a los portadores, pues los cuadros clínicos y hematológicos en caso de beta-talasemia homocigota y la enfermedad por HBH son tan característicos que no suelen presentar dificultades diagnósticas. Con respecto a la terapia, pues entonces se hace hierro transfuncional con quelación de hierro por acumulación de hierro, alguna suplementación también con ácido fólico y esplenectomía. Tenemos aquí otra regla mnemotécnica útil, que es tal. No sé qué significado le va a dar usted a eso, pero en este caso, las células diana como T, los cuerpos alebres de Howell como H, por la H de Howell, eh, anisocitosis, que esa es la A, y el MCB bajo, que esa también es la L. Se han identificado algunas alteraciones del esqueleto de la membrana del eritrocito, alteraciones primitivas de tipo estructural o funcional de las proteínas que constituyen el esqueleto de la membrana, y todas estas cosas provocan anomalías morfológicas, del glóbulo rojo, con o sin supervivencia reducida de los eritrocitos. Entonces, la composición de la membrana es fundamental para la supervivencia, ya que hace que los glóbulos rojos sean deformables. La plasticidad y la extensión de la membrana plasmática, junto con la forma bicóncava del eritrocito, confieren al glóbulo rojo una plasticidad considerable
que le permite más que duplicar su longitud, aplanarse y también poder atravesar los capilares y el filtro esplénico, que son extremadamente estrechos. Tenemos la esferocitosis hereditaria, que es la más común de las anemias hemolíticas congénitas o intrínsecas y se caracteriza por glóbulos rojos que tienen una forma esférica en lugar de la forma normal de disco bicóncavo. Este cambio de la forma promueve el atrapamiento esplénico y es más común entre las poblaciones del norte de Europa. Sin embargo, se reporta también en todas las razas. Con respecto a la etiología, pues es una enfermedad autosómica dominante con una penetrancia genética variable, pero alrededor del 25% de los casos son esporádicos. Esto provoca la falta total o parcial de una proteína de la columna vertebral, de la membrana o la interacción anormal de las proteínas periféricas entre sí. Con respecto a la presentación clínica, pues la triada sintomática de la enfermedad está representada por una anemia hemolítica con esferocitosis periférica, ictericia y esplenomegalia. La gravedad de estos síntomas, sin embargo, depende de cada paciente y pueden tener una forma leve, que es en un 25% de los casos, en las que no hay anemia y sí hay hemólisis, y una esplenomegalia moderadas, pero esto puede empeorar tras infecciones, embarazo, etc. Entonces, también con respecto ya hay una forma leve, que es en el 70% de los casos. Esta tiene anemia. También tiene ictericia intermitente y esplenomegalia visible. Y de una forma grave, ya en el menor de los 10, menos del 10% de los casos, tiene anemia grave dependiente de transfusiones y cambios óseos. Con respecto a las complicaciones, tenemos las complicaciones más frecuentes, que son la litiasis biliar, y la presencia de crisis hemolíticas o aplásicas. La crisis hemolítica puede desencadenarse por una infección o estrés y hay un aumento de la bilirrubinemia indirecta, esplenomegalia también y anemia también. Por lo general no es muy grave y requiere terapia de transfusión. Las crisis aplásicas son mucho más graves y pueden ser incluso mortales y cursan con fiebre, dolor abdominal, vómitos, reticulocitopenia y anemia, en ocasiones también neutropenia y trombocitopenia. Es importante la aparición de reticulocitos en la sangre periférica y se cree que la etiología es principalmente viral y se debe al parvovirus B19. Los análisis de sangre se muestran en un patrón individual con anemia, un aumento de MCHC, que es el complejo de histocompatibilidad, y la reticulocitosis, un aumento también de la bilirrubina indirecta y una ausencia de aptoglobina. El diagnóstico, no existen pruebas específicas, pero para la esferocitosis hereditaria. Y el diagnóstico se basa en una serie de factores que incluyen la prueba de Club de Coombs negativa, también la presencia de células anormales en el frotis de sangre periférica, la prueba de fragilidad osmótica positiva y prueba de autohemólisis, la anemia hemolítica autoinmune, que también puede ocurrir, algo en la esferocitosis de glóbulos rojos, pero podemos diferenciarla fácilmente de la esferocitosis hereditaria con una prueba de Coombs positiva y una prueba de autohemólisis normal. Ya con respecto al tratamiento, pues la esplenectomía cuando es necesaria es la única terapia útil y la hemólisis crónica y la eritropoyesis acelerada a menudo requieren suplementos de ácido fólico, así que es complicado, pero se puede hacer también. La eritrocitosis hereditaria, por su parte, es una anemia provocada por una anomalía intrínseca en la membrana del eritrocito que cambia su forma, esta vez a ovalada o elíptica. En este caso hay tres formas. Tenemos la forma clásica con celdas bicóncavas clásicas, la forma esferocítica con glóbulos rojos híbridos entre esferocitosis y eritrocitosis, y tenemos la forma estomatocítica con glóbulos rojos en formas de cuenco, y esta forma es la más común en las poblaciones de Malasia
y confiere resistencia a la malaria. Interesante. Entonces, la presentación clínica es variable y en el estado heterocigoto el paciente está asintomático o con una hemólisis leve a moderada. Sin embargo, los homocigotos suelen tener anemia hemolítica grave con micropoiquilocitosis, microeritocitosis y microesferocitosis evidentes. El diagnóstico también en este caso se basa en la prueba de Coombs negativa, la presencia de células anormales en el frotis de sangre periférica, la prueba de fragilidad osmótica positiva o autohemólisis. Y en el tratamiento, también la esplenectomía es la única terapia útil y a menudo se requiere la suplementación con el ácido fólico. Las anemias inmunohemolíticas son grupos de anemias caracterizadas por la presencia de anticuerpos anormales y están dirigidos contra las células sanguíneas. Estas células inmunitarias se unen a la membrana de los glóbulos rojos, reduciendo su supervivencia y provocando su destrucción prematura por hemólisis. La producción de anticuerpos responsables de la inmunohemólisis puede ser parte de la respuesta inmunitaria normal a antígenos reconocidos como no propios. Podemos tener dos tipos de terapias inmunohemolíticas. Las anemias inmunohemolíticas por aloinmunización o isoinmunización son causadas por la transfusión de sangre incompatible o por incompatibilidad materno-fetal. En este caso, los glóbulos rojos portadores de un antígeno particular entran en contacto con el sistema inmunológico de un sujeto que no tiene ese antígeno y que por lo tanto lo reconoce como extraño para él. Anemias inmunohemolíticas por autoinmunización, en este caso es el proceso inmunohemolítico que es causado por anticuerpos producidos por el mismo sujeto al que pertenecen los glóbulos rojos, debido también a un error del sistema inmunológico entre discriminar lo propio y no propio, por eso es inmunohemolítico. Entonces, por lo tanto, tenemos aquí una anemia inmunohemolítica por isoanticuerpos, las reacciones hemolíticas posttransfuncionales y la enfermedad hemolítica del recién nacido por isoinmunización materno-fetal. También tenemos las anemias inmunohemolíticas inducidas por autoanticuerpos y la de anticuerpos tibios, incompletos, fríos y la que es a partir de las hemolicinas bifásicas. Los autoanticuerpos fríos o IgM causan hemólisis intravascular. Estos anticuerpos, una vez unidos a los glóbulos rojos, se activan, activan el complemento, que es un complejo formado por proteínas que se disparan entre sí, más o menos en un efecto cascada. O sea, estamos repasando, pero obviamente ustedes se saben eso. Y este efecto cascada es para provocar la aparición de poros en la membrana celular y por lo tanto la destrucción de los glóbulos rojos, en este caso, claro. Y por eso se produce la hemólisis intravascular. ¿Ok? Los autoanticuerpos calientes, que esto básicamente son de hemólisis extravascular y raramente intravascular, también estos tienen una menor capacidad de activación completa del complemento y una vez unidos a los glóbulos rojos provocan su destrucción por parte de los monocitos presentes en el vaso que los sacan de circulación y los destruyen in situ. Así es. Y luego existen algunos subtipos de inmunoglobulina G, que es la IG1 e IG3, por ejemplo, que también tienen una gran capacidad para activar completamente el complemento y por lo tanto para causar una hemólisis intravascular. La hemolicina de Donat-Landsteiner, que esto es una hemólisis intravascular, pues se le llama bifásica porque actúa en dos etapas. Se une a los glóbulos rojos a una temperatura de 4 a 20 grados Celsius y activa el complemento entre 20 y 37 grados Celsius, destruyendo los glóbulos rojos. Interesante. También tenemos la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, que es causada por los
autoanticuerpos de clase IgG, bueno, ya hablamos de eso, rara vez IgA, y estos reaccionan con los glóbulos rojos a temperaturas mayores a 37 grados Celsius. Se dividen en formas idiopáticas, que eso es el 60% de las ocasiones, y secundaria, que también aparecen asociadas a enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémicos o la leucemia linfocítica crónica y linfoma en el caso hematológico. Y también se debe a infecciones bacterianas o virales que pueden ser causadas por alguna que pueden ser causadas por algún microorganismo. También en una reacción autoinmune a un antígeno de glóbulos rojos, esta hemólisis es casi severa. El intraesplénico y no se debe a la lisis directa de los glóbulos rojos, sino que se debe a los monocitos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, algunos subtipos de inmunoglobulina G, que es IG1 e IG3, por ejemplo, pues también tienen una gran capacidad para activar completamente el complemento y por lo tanto para causar una hemólisis intravascular que suele ser grave y puede ser fatal. Como vemos, también se utilizan habitualmente algunos fármacos como el ibuprofeno o el diclofenaco y también algunos antibióticos como las penicilinas y las cefalosporinas. Por lo tanto, es bueno tener cuidado con esto. El cuadro de anemia se presenta repentinamente de manera particularmente grave y no está relacionado con alguna dosis de medicamento tomada. El fármaco, en esta ocasión, el fármaco debe suspenderse de inmediato y debe recurrirse a una terapia de transfusión si es necesario. El inicio y el curso pueden variar entre pacientes y es una anemia normocítica normocrómica con reticulocitosis. También en este caso tendremos un aumento de la bilirrubina indirecta y una disminución de la aptoglobina en este caso. La anemia hemolítica autoinmune, pues por anticuerpos contra el frío, es causada por autoanticuerpos, en este caso IgM, que reaccionan a los glóbulos rojos a temperaturas menores de 4 grados Celsius. Y de nuevo, en esta ocasión hay dos formas también, que es la primaria o idiopática de origen monoclonal, y escapa a los mecanismos reguladores y comienza a proliferar de forma autónoma. Y la secundaria a infección, que hay algunos microorganismos que aquí estamos presentando y algunos trastornos linfoproliferativos que pueden hacer que sea secundaria a alguna de estas patologías. El cuadro sintomatológico de estos pacientes es el de anemia hemolítica aguda, que cursa con una coloración, fiebre e ictericia, vómitos, diarrea, dolor lumbar y abdominal, reticulocitosis, leucocitosis, hepatoesplenomegalia también. Y a menudo se presenta también acrocianosis, que es secundaria a la aglutinación de los glóbulos rojos en los capilares cutáneos. Y la prueba de Kunz directa es positiva para el complemento y es negativa para IgM. Sin embargo, es posible demostrar directamente la presencia de anticuerpos fríos, induciendo a la aglutinación de los glóbulos rojos. El tratamiento se basa en evitar la exposición al frío para evitar la aparición de crisis hemolíticas y tratar las condiciones de base. Y si es necesario, utilizar la plasmaféresis para reducir los anticuerpos circulantes. En este caso es de tipo mixto y esta es una rara forma que es caracterizada por la presencia de anticuerpos bifásicos y este pertenece al grupo IgG. Creo que lo habíamos hablado anteriormente y estos anticuerpos, a pesar de ser IgG y no IgM, son fríos. También en este caso la enfermedad puede ser primaria idiopática con un origen monoclonal, secundaria a infecciones como sífilis, rubeola, paperas, varicela, influenza, sarampión. También la presentación clínica se caracteriza por una crisis hemolítica seguida de periodos de remisión completa y estas crisis siguen la exposición a temperaturas frías y son seguidas por escalofríos, fiebre, dolor de espalda, calambres abdominales, vómitos y diarrea.
En los análisis de sangre, pues encontramos algunas alteraciones habituales, además del grado de anemia, reticulocitosis e hiperbilirubinemia indirecta, pues también depende de la extensión de la crisis, que no suele durar más de 2 horas. El test de Coombs directo para IgG no es positivo, dada la eliminación de las Ig en los eritrocitos a una temperatura de 37 grados, pero es positivo para el complemento. Y en el caso de la terapia, eh, en dado caso de que sea una forma secundaria a sarampión o paperas o cualquier otra patología, pues habrá una reversibilidad completa del cuadro hematológico, sin ninguna terapia específica. Y aquí tenemos entonces algunas revisiones de la prueba de Coombs directa, que se las dejamos esta tabla a ustedes y les damos este tiempo para que hagan una especie de captura de pantalla para que repasen más o menos en qué consiste y también con respecto al complemento y esta enfermedad por anticuerpos. Ahora vamos con los isoanticuerpos, que estos son unas reacciones transfusionales de tipo inmunológico, causa destrucción de glóbulos rojos de donantes y surge después de una incompatibilidad ABO o RH, son isoanticuerpos naturales. Y esto desencadena una reacción de anticuerpos contra los eritrocitos y es causada por isoanticuerpos inmunes en pacientes previamente inmunizados. Es decir, esto ocurre en transfusiones múltiples y también en embarazos múltiples. La destrucción de los glóbulos rojos del receptor, en este caso ocurre como un resultado de un error o el caso de necesidad, cuando se transfunde sangre por el grupo O que contiene anti-A o anti-B a un paciente del grupo A o B. En este caso, sin embargo, la reacción hemolítica puede retrasarse, básicamente hasta los 15 días después de la transfusión. Y esto causa algunos síntomas como son náuseas, escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, palpitaciones e hipotensión. Entonces, con respecto a esto, seguimos que eh, el conjunto de manifestaciones patológicas causadas por la inmunización de la madre por los antígenos fatal y es la causa más frecuente de ictericia neonatal no fisiológica. También tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad de RH, que este es un subtipo de isoanticuerpos y ocurre cuando la madre es RH negativa y el feto es RH positivo. Dado que no se trata de anticuerpos naturales, la presencia de estas inmunoglobulinas en la madre se debe a una inmunización previa. Y también tenemos el ABO, incompatibilidad de enfermedad hemolítica del recién nacido. Y ocurre debido a la destrucción intravascular de los glóbulos rojos del feto. Y este defecto está presente en el 20% de los embarazos. Con respecto a la enfermedad hemolítica del recién nacido, pues las manifestaciones clínicas más importantes están representadas por una anemia, ictericia, hepatosplenomegalia, o sea, son siempre los mismos síntomas cuando se habla de enfermedades hemolíticas. ¿Ok? Y en pacientes no tratados hay una ictericia nuclear o kernípteros y las dos principales complicaciones son la gota fetal postparto y la muerte intrauterina del feto, que la muerte fetal intrauterina sería en el 15% de los casos. El diagnóstico durante el embarazo se basa en la presencia de isoanticuerpos anti-D en el suero de la madre y en el examen del líquido amniótico, así como en la prueba de Coombs, que da como resultado un directo, un positivo en el niño a nacer. Y indirecto sería positivo también, pero sobre la sangre materna. El tratamiento se basa en un trabajo de parto prematuro, transfusión de intercambio al nacer y administración de albúmina y también la fototerapia, que es mi favorita, porque me gusta ver a los niños en modo azul. Entonces, en la enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad ABO, pues el directo es negativo en el cordón umbilical, claro, y
el directo es negativo y el indirecto es positivo sobre sangre materna. La ictericia moderadamente severa aparece dentro del primer día y casi nunca causa síntomas neurológicos, como el kerníterus o incluso si la anemia es modesta. El tratamiento se basa en fototerapia, que me encanta, y rara vez es necesaria la exsanguinotransfusión. Y aquí entonces tenemos la bibliografía para cualquier información adicional. Y aquí están todos los enlaces relacionados con las pautas que hemos referido para la creación de estas diapositivas. También les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con el tema en nuestro sitio web y en las aplicaciones para Android y iOS en la sección de PrepMirTube. Y usted encontrará una serie de cuestionarios basados específicamente de lo que se ha tratado. Así que muchas gracias por su atención. La lección de video de PrepMir termina aquí, pero ya nos veremos en la próxima.